llegó un momento en McKinsey y que luego lo pagué realmente en Factorial, que es que estaba un pelín lejos de la vida real. Y estaba un pelín lejos, en concreto, de apretar el botón de tomar la decisión. Con lo cual, vivía en un mundo, digamos, paralelo, donde tú discutes decisiones, pero no las tomas, ¿no? Y eso, pues, me molestaba un poco, sobre todo yo teniendo un poco mi visión a largo plazo de querer montar algo, porque digo, bueno, yo quiero aprender a tomar decisiones y hacerlo yo, y quiero vivirlo de primeras. Hoy vamos a hablar de consultoría y emprendimiento, ya que nos visita Biel Seuma, quien fue analista en McKinsey 2 años y después se fue a Factorial, primero como Chief of Staff y ahora lanzando una nueva línea de negocio dentro de la empresa. Entonces, es una persona que está muy cercana a los dos mundos. Vamos a hacer una confrontación entre cómo es trabajar de analista en McKinsey, cómo es irse a trabajar en Factorial, lo que aporta ser consultor en el mundo de la scale-up y también una comparación de qué es mejor dependiendo de lo que estás buscando en tu vida. Entonces, hoy un episodio que mezcla todo el mundo del emprendimiento con todo el mundo de la consultoría. Bienvenidos a Outliers, un podcast con conversaciones de negocios con personas atípicas. Presentado por Joseph Gelman y producido por Iberian Media. ¿Qué tal, Biel? ¿Cómo estás? Muy bien, Joseph, mil gracias por la invitación. No, gracias por venir. ¿Viniste de Barcelona? Me vine de Barcelona porque teníamos reunión de partnerships con Santander y con Apple, que estamos lanzando cosas chulas, y me he venido por Madrid. Muy bien. El tren bien, ¿no? Pues estamos en las semanas en las cuales la gente le da miedo coger trenes. Tocamos madera, pero bien. Esperemos que el de mañana bien. Oye, tengo un poquito de catarro, que los que estén escuchando solamente lo percibirán. Pero bueno, ya que venías, dije, vamos a hacer el episodio. Oye, vamos a empezar hablando de McKinsey. ¿Cuándo conociste tú lo que era McKinsey? O sea, ¿tú eras de estos que sabía de consultoría, querías trabajar en McKinsey o cómo te lo encontraste? Para nada. De hecho, lo descubrí muy tarde. Lo descubrí en foros, realmente por internet. Y si me apuras, de ver en una serie, entender lo que era un managing partner, de ahí buscar en internet lo que era para conseguir ser un día managing partner, me di con todo el mundo de management consulting, strategy consulting, y dije, una tontería, como me gustaba el ajedrez de pequeño, con lo cual esta estrategia me puede gustar, y ahí fue como caer en la madriguera. Empecé a meter en foros y entender un poco lo que era MBB, ¿no? Las tres grandes, y el mundo de la consultoría, y ahí es cuando decidí, vale, quiero ir a por ello. Y cuéntanos cómo es ese proceso de recruiting. Pues esperemos que mucha gente joven nos escuche, y si no, nos escuchan más que todos los padres, después le dirán a sus hijos que los escuchen. Los de consultoría tiran mucho. Explícalo, porque es peculiar, ¿no? Sí. A ver, yo puedo contar el proceso de McKinsey, pero es bastante parecido en las principales consultoras. Es un proceso muy estructurado, normalmente donde tienes... Lo van cambiando, pero normalmente pues ahora es una especie de juego, simulación, donde solo llegas tras pasar típicamente un filtro de currículum, donde se te mira que hayas estado en una universidad buena o que hayas tenido buenas notas o hayas estado en alguna compañía pues interesante, haciendo cosas interesantes como tal. Pasas esta simulación, que es un juego, te lo tienes que tomar como un juego. La verdad es que hay mucha gente que intenta estudiar por ello, y yo creo que lo mejor es realmente tomártelo como un juego y disfrutarlo. Y una vez pasas, pues están los famosos casos, ¿no? Entrevistas de casos. Sueles tener, dependiendo si la posición es de internship o ya de full time, pues entre 2, 4 entrevistas en total, que se suelen estructurar en un par de rondas. Y en estas entrevistas sueles tener pues una parte personal y una parte de una resolución de caso, que bueno, que la gente se pone a estudiar, todo el mundo se lo toma muy en serio practicando estos casos porque te suena o te viene muy de nuevo, ¿no? ¿Vale la pena practicarlos, tú crees? 100%. ¿Y por qué? Elabora un poco. ¿Cómo son estos casos y por qué vale la pena practicarlos? Sí. ¿Y qué buscan con los casos? A ver, al final un caso básicamente te plantea un problema, ¿no? La persona que tienes enfrente, que suele ser ya un manager o un partner, digamos, dentro de la firma, te plantea un problema, ¿no? Te da un prompt de 2, 3 líneas que te lee el problema, y a partir de aquí tú puedes pensar un poco cómo estructurar ese problema para resolverlo, puedes hacer las preguntas que quieras también, y al final lo que quiere ver la persona que tienes delante es ver cómo piensas, ¿no? Entender cómo te enfrentas a un problema y ver si tienes
o no esas capacidades de problem solving y si te ve potencial en que puedas desarrollarlos dentro de la compañía. Y algo muy importante en si eres capaz de trasladar lo que tú estás pensando a la persona que tienes delante, ¿no? Porque esa es una skill muy clave en consultoría, que no es solo saber pensar, sino que es saber comunicar, ¿no? También lo que estás analizando. O sea, que lo están buscando es realmente en una respuesta, la respuesta es más irrelevante, sino ver tu proceso mental y cómo lo comunicas. De hecho, no hay una respuesta a los casos, ¿no? Y al final, muchas veces, de hecho, se te pregunta como el what else, porque también se está buscando a ver cuántas ideas eres capaz de sacar y sobre todo cómo eres capaz de estructurar. No se trata de te hago una pregunta y me respondes, ¿no? Muchas veces es como, vale, tómate tu tiempo para estructurar y cómo eres holístico en tu respuesta, ¿no? Y el concepto esto de MISI, ¿no? Que realmente tienes que ser holístico y al mismo tiempo exclusivo a la hora de crear, digamos, un framework para responder a las preguntas. Asegurarte que estás viendo todas las caras del cubo, digamos, para poder dar la mejor respuesta. El contenido en sí, muchas veces es lo de menos, sí que si tienes algo de creatividad y aportas una idea que nadie está aportando, pues tiene valor, pero lo que también tiene mucho valor es que seas capaz de estructurarlo. Ok, entonces la gente que se lo prepare, porque con lo que comentas, entre más practiques, mejor te van a salir, ¿no? Correcto, pero sin cometer el error de crearte, digamos, demasiados frameworks o estudiarte, digamos, unos frameworks y ir a la entrevista con esto, porque si eres demasiado rígido, se te nota muchísimo y muchas veces en la entrevista te sorprenden con alguno de los casos. Es muy probable que en alguno de los casos te vayan a sorprender y si tú vas con tu framework muy rígido, es muy probable que no puedas sacarlo para adelante. Sí. Yo cuando entré en McKinsey, que fue en post-MBA, yo practiqué mucho los casos, pero sí es verdad que sentía cada vez estaba más cómodo y después al final llegaba a las entrevistas y que no quería parte fit, decía no voy a hacer que le caiga mal al tío, yo dame casos, ¿no? Pero bueno, yo creo que la práctica para esto es muy importante, ¿no? Yo siempre digo que yo entré en McKinsey porque en el año 2000 era un año que estaba todo eso booming y yo creo que no había suficiente gente y yo creo que por eso entré, ¿no? Pero tú, ¿cuál fue la clave para pasar este proceso de recruiting tan complejo? O sea, ¿por qué crees que tuviste éxito y te cogieron? Nunca lo sabré, porque realmente estas cosas pues quedan un poco ocultas, ¿no?, en los procesos y son bastante opacos. Yo siempre he pensado que al final cualquier proceso de entrevista, y sobre todo en un ambiente donde se busca crear una escuela, ¿no?, como es McKinsey, el entrevistador busca verse reflejado en ti. Y esta es una teoría mía, pero yo creo que si el entrevistador se ve reflejado en ti y ve algo en ti que le recuerda a él, yo creo que tienes mucho ganado. Obviamente tienes que saber hacer los casos, no tienes que saber estructurar y tienes que poder tener una historia interesante que contar en la parte personal, donde la clave es prepararte algunas historias que puedes responder, pero yo creo que hay un punto clave ahí que hay que tener el clic de decir, vale, esta persona se podría convertir en un día en lo que yo soy, ¿no? Y yo soy manager o yo soy partner, y yo creo que eso es lo que seguramente a mí me hizo hacer clic con las personas que tenía enfrente, que tenían un gen un pelín emprendedor también, a pesar de estar en McKinsey, y yo creo que ahí es donde hicimos clic. Obviamente, pues hacer los casos bien y tener historias que sin duda curiosas, y luego también yo creo que hay un componente de creatividad y de pensar en algo que no esté pensando nadie, ¿no?, que es el thinking outside the box, que yo creo que es importante, con lo cual, pues obviamente los casos siempre tienes un momento para brillar, para comentar esa idea que nadie está comentando, y si pasas es porque normalmente también eres capaz de trasladar eso. Oye, ¿cuál es tu visión de las recomendaciones? Es decir, si viene, suponte que estás trabajando con Telefónica o Santander y viene el hijo de tu cliente que es el CEO de tal unidad de cualquiera de estas compañías y te dice, oye, quiero que mi hijo entre en McKinsey. ¿Entra o no entra? Entrará o no entrará en función del proceso. Está okay. muy bien montado realmente para que sea objetivo. Muchas veces incluso ni la gente sabe realmente quién va a entrevistar ni cuándo, con lo cual está todo bastante objetizado. Que pueda pasar o no, no lo sé, pero yo creo que es bastante difícil. Es un proceso muy riguroso y muy objetivo y muy estructurado, y ahí pues es donde realmente evitas todos esos casos como tal. Ok. Bueno, entonces entras a McKinsey. Entro a McKinsey. ¿Qué pasa el primer día? El primer día coges tu ordenador y casi lo primero que haces es cogerte un vuelo, y en nuestro caso nos íbamos a Cascais, al norte de Lisboa, y nos tiramos una semana en un hotelazo ahí aprendiendo pues un montón y conociendo sobre todo
a toda la clase, que es un concepto muy importante, que es que realmente tú entras muchas veces en septiembre, ¿no? Con toda tu clase, que sería como toda tu promoción, y realmente hay un poco ese sentimiento como tal. Con lo cual pasas una semana donde sientas un poco las bases antes de entrar ya en el primer proyecto. ¿Y qué te enseñan desde el punto de vista técnico para que puedas hacer el trabajo? ¿Qué tipo de cosas se ven? A ver, sinceramente ya ni me acuerdo. Porque es una semana también que, por ser transparente, yo creo que lo que más sacas es... no es tanto en las hard skills que te puedan enseñar, que obviamente es el objetivo, digamos, primordial de que estés ahí. Yo creo que lo que realmente sacas de ahí es... Yo creo que es la primera vez que te enfrentas, o al menos que mucha gente, que es su primer curro o de los primeros, que se sienta en una sala donde hay tanta gente tan buena y que te sientes muy, muy tonto. Al menos a mí me pasó. Y yo creo que te aprendes a gestionarte a ti mismo, ¿no? De decir, vale, pues oye, yo he vivido igualmente en un entorno donde igual podías brillar y ya de repente todo el mundo brilla muchísimo más que tú. Con lo cual yo creo que sacas ese punto de decir, vale, ¿cómo empiezo a colaborar, ¿no? Con todas estas mentes y brillantes? Y creo que también te sorprende que algo que hace muy bien el proceso de compañías como McKinsey es que hay un filtro de buenas personas también. O sea, muchas veces la gente se puede esperar desde fuera que en un ambiente tan competitivo, ¿no? Porque al final siempre hay una componente de competitividad o de competencia, pueda haber realmente celos o rabietas y tal, y al contrario. O sea, todo el mundo tiene un muy, 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 muy buen corazón y se ve, digamos, en la amistad que se forja en esa primera semana. Creo que también es un poco el objetivo de la firma, que esa primera semana se forjen un poco esos núcleos y esos nudos entre la gente y esos enlaces que incluso después de McKinsey se sigue manteniendo, porque a día de hoy, yo, aunque no esté en McKinsey, seguimos haciendo cenas de Navidad con toda la clase, haciendo viajes, quedadas, y eso yo creo que es muy, muy potente. Aquí te van a caer palos en YouTube con esto que acabas de decir. A lo mejor lo hago clip para que te caigan más palos. Pero no, yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, justo hablaba la entrevista antes que la tuya, hablaba con alguien que pasó por McKinsey que entró después, de hecho entró ya como IP, y decía que sentía mucha presión de competencia. Y yo no recuerdo eso. O sea, yo recuerdo competencia conmigo mismo, ¿no? Sí. Competencia de poder estar al nivel, más que competencia... O yo sentía que había oportunidades para todos. Pero es verdad que hay todo un proceso apurado. Ok, tú eres analista. ¿Qué hace el analista una vez que ya vuelves de esta semana fabulosa en Cascais y te meten en un proyecto? Explícanos qué es eso del rol del analista. A ver, lo primero que haces cuando te vuelves de esa primera semana, que ya ni sé si es en Cascais o no, es perder el miedo. Seguramente. Es lo primero que tienes que hacer porque te tiran de repente en un proyecto, te dicen ponte un traje y vete a este proyecto con esta compañía del IBEX 35 y ahora aprende y da consejos, ¿no? Da recomendaciones. Obviamente al principio pues tienes toda una parte de equipo que te está envolviendo, pero realmente la sensación es esta. La sensación es un poco de vértigo, un poco en ese sentido. ¿Qué hace un analista? Bueno, típicamente los proyectos pues tienen una duración determinada, cada vez son un pelín más largos porque hay muchos proyectos de transformación, ya no se estiran tanto los proyectos tan cortos, porque se quiere ver un poco más el impacto, con lo cual suele haber un objetivo para este proyecto y de ahí pues cascadean lo que se llaman workstreams, que son distintos pues mini equipitos que se encargan de secciones del proyecto y normalmente como analista pues estás trabajando en uno de estos workstreams, a veces puedes estar trabajando en alguno más, con lo cual tienes un poco tu huequito de responsabilidad, por encima a veces puedes tener un asociado o no, y directamente si no pues ya está el manager con el que trabajas. El día a día es muchísima componente analítica, con lo cual se trabaja muchísimo pues, con Excel para poder sacar conclusiones y luego en trasladar esos mensajes a unas slides, ¿no? Con lo cual no deja de ser muy distinto a esa entrevista, ese proceso de entrevista, simplemente se dilata un poco en el tiempo y el análisis es más profundo y tienes que pues realmente pues come up con una conclusión pues potente. Esto es interesante porque el más junior, que es el analista, es el que hace los análisis más profundos. Correcto. Y el más senior, que sería el socio, es el que gestiona la relación con el cliente. Y controla la narrativa. Y controla la narrativa. Y el manager, exacto. Y el manager en general sería el que hace el documento, bueno, bajo supervisión del socio, pero es interesante, ¿no? Porque es una carrera al revés que muchas industrias, ¿no? Empieza siendo muy estratégico y termina siendo más construidor de relaciones o lo que sería comercial. Yo sé que McKinsey es comercial, ¿no? Vendiendo. O sea, es al revés, ¿no? Bastante interesante. Y se te dio bien. O sea, ¿te gustaba el trabajo estratégico? ¿Se te daba bien? A mí me gustó mucho. La verdad, no tuve el mejor primer proyecto seguramente,
y sufrí bastante el primer proyecto, pero desde ahí tuve la suerte de caer en buenas manos. Y yo creo que eso es lo más importante en esos primeros meses o primeros años en la firma, que es que tengas la suerte, y la suerte se busca. O sea, los proyectos no caen del cielo muchas veces, o al menos cuando yo estaba en McKinsey, te los tenías que buscar tú, de poder hacer proyectos muy chulos. Con lo cual yo de primeras, en ese momento me interesaba mucho todo lo que era más la parte de sostenibilidad y todo lo que eran nuevos negocios, con lo cual me intenté buscar proyectos, aunque el primer proyecto me tocó lo que me tocó, pero después ya me intenté buscar proyectos en ese segmento, y la verdad es que me fue muy bien. O sea, no me pude quejar para nada, porque la verdad es que viví bien, o sea, viví sin tampoco crunchear más de lo necesario. Trabajé con gente muy top, y sobre todo haciendo lo que yo quería, que eso para mí es lo más importante al principio. Dijiste que sufriste un poco, ¿no? En McKinsey a veces se sufre. ¿Puedes elaborar ese sufrimiento? ¿En qué consiste? O sea, yo, por ejemplo, en mi caso, lo que yo constituía mi sufrimiento, y lo hablé una vez con Tomás Calleja, era que yo sentí una presión asfixiante. Tomás me hizo una entrevista a mí, okay, perfecto. del proceso. Entonces me pasó por aquí Tomás cuando hacíamos solo audio, y yo le decía que yo sentía una presión asfixiante por performance. Y bueno, hay otra gente que siente el tema de las horas, el tema del balance. Entonces, en tu experiencia, la parte de sufrimiento en McKinsey, ¿dónde está? Yo no era tanto en el balance, la verdad es que yo me vine a vivir a Madrid desde Barcelona, con lo cual dejé un poco toda mi vida y me vine aquí con 3 chavales más que estábamos todos en McKinsey, con lo cual digamos que el ambiente en el piso era muy similar para todos, y te contabas las penas en ese sentido cuando llegabas tarde por la noche. Pero yo creo que el sufrimiento venía un poco de que se te cruzan dos cosas pues, que son importantes, ¿no? Primero, la complejidad, que estás haciendo una cosa por primera vez y se supone que lo tienes que hacer bien, ¿no? O muy, muy bien por primera vez. Y encima el sentimiento de urgencia, ¿no? La componente de urgencia. Yo creo que ese componente de urgencia luego te sirve mucho en la vida, porque en general la gente no tiene tanta urgencia como en consultoría, donde todo es para ya o todo es para dentro de 2 horas, y ahí pues te ves en un estado donde te ves obligado realmente a performar a un nivel muy, muy, muy alto. Claro, hacer eso de forma sostenida pues es difícil. Y obviamente yo creo que al principio, cuando no tienes conocimientos, no sabes por dónde enfocarlo, pues te puedes sentir un pelín frustrado. Luego hay gente que esto pues le acaba cogiendo el gustillo y no se puede soltar, digamos, de esa adrenalina, y a veces incluso cuando se puede ir a otro trabajo le puede aburrir un poco el ritmo de vida al que puede llevar. ¿Ese sentido de urgencia en retrospectiva tú crees que es real o es impuesto? No, es artificial. Es artificial. Sí, ¿Y sí. por qué? Explica eso un poco más. Bueno, es completamente artificial, pero es también un poco lo que al final todo en esta vida yo creo que se puede hacer muy bien, ¿no? La diferencia es en cuánto tiempo lo haces. La exigencia o la excelencia está en hacer las cosas muy bien en muy poco tiempo. Todo el mundo, por ejemplo, ahora más ya en el mundo scale-up, ¿no? Pues, oye, todo el mundo puede llegar a facturar 1 millón de euros, ¿no? Pero no es lo mismo hacerlo en 10 años que hacerlo en 10 semanas o en 10 meses, ¿no? Con lo cual yo creo que es en el acortar el tiempo donde está la complejidad. McKinsey tiene unos fees, ¿no? Una reputación que tiene que justificar, y ataca problemas muy grandes que normalmente cuando son problemas grandes pues hay una componente de urgencia como tal, y al mismo tiempo de importancia. Entonces ahí es donde se mezclan un poco las dos cosas. Entonces hay una urgencia, digamos, natural en el problema que estás resolviendo, pero hay una urgencia artificial hay una sesión de problem solving con el cliente o interna dentro de 45 minutos, tenemos que tener esto ya. Bueno, no pasaría nada si fuera mañana, ¿no? Realmente tampoco no pasaría nada. Pero es ese sentimiento o ese feeling de urgencia que yo creo que lo cambia todo. Ok. El rol de analista dura 2 años. Explícanos eso. Típicamente sí. A veces puede durar un pelín más si no promocionas, pero el rol estándar suelen ser 2 años. Es un analista normal el primer año y luego pues promocionas normalmente pues, a Senior BA el segundo año, antes de pues, tomar las 2 opciones que se te suelen abrir, o 3 en el caso de Cuéntanos McKinsey. esas opciones, ¿cuáles son? Bueno, la que tradicionalmente había tenido mucho éxito era irte a un MBA. O sea, McKinsey lo que tiene, de hecho, pues algunas de otras firmas también, es que te sponsorizan un MBA. Carísimo, realmente, y casi nunca lo harías, sobre todo por el coste que tiene, pero McKinsey pues, te paga pues, los 200.000 euros que pueda costar uno de esos MBAs, siempre que hayas entrado en una de las top 10 mejores escuelas del mundo, para que puedas ir a vivir la experiencia.
con la condición de que luego vuelvas 2 años a McKinsey como tal. Esa es una opción. Hay una segunda opción que también es muy chula, que es que te puedes ir pues, unos meses a cliente final y así ves un poco la experiencia cómo es trabajar en cliente final, en algunos clientes en que has trabajado en proyecto, por ejemplo. Y luego la tercera opción, que es el Direct to Associate, que se puedes promocionar directamente asociado como tal. Ahí suele haber también un salto importante de compensación como tal. Los analistas típicamente no es un sueldo muy alto realmente versus el mercado, o no lo suele ser, y es un asociado donde realmente pues yo creo que McKinsey también te intenta compensar porque la curva de aprendizaje pues ya ha pegado su gran inclinación, ¿no? Y ahí es donde ya pues te intenta retener un poquito más. Vas a tener que decir que te darán palo también, ¿no? Bueno, ¿Cuánto gana un analista, o en tu caso, en tu época, cuánto ganaba alrededor un analista en McKinsey? A ver, yo te estoy hablando ahora igual de hace 3 o 4 años, la analista podía estar alrededor de unos 40.000 euros más o menos, podías ganar al año, pero tú podías estar en esa época, por ejemplo, en una posición similar que yo tuve, por ejemplo, en Amazon, ¿no? Como área manager, y ganabas parecido también en ese sentido, ¿no? O sea, yo creo que hay posiciones, incluso si te vas a una posición de ventas, puedes ganar mucho más que eso también, ¿no? Como tal. Bueno, pero está bastante bien recién salido de la universidad. Eso sí. Etc. Ok, perfecto. Tú decides no seguir en McKinsey, ¿no? Cuando se te presentan estas opciones. Sí. ¿Por qué rápidamente decides no seguir? A ver, yo me encuentro en una situación muy compleja en ese momento. La verdad es que me va muy bien en McKinsey y lo disfruto muchísimo. Estoy en un momento que estoy trabajando en gente muy, muy, muy top en McKinsey, haciendo lo que más me gusta. Me dan un rating, bueno, como los ratings, digamos, McKinsey me dan un rating muy, muy bueno. Y al mismo tiempo, pues yo me estoy preparando para entrar en los MBAs. ¿Vale? Es una pasada el MBA, dicho sea de paso, y si se lo pagan más todavía. Correcto. Entonces, bueno, me curro mucho para entrar en MBAs. La verdad es que es una época muy compleja también porque estás trabajando muchas horas en McKinsey, tienes que preparar el GMAT además también pues, todos los fines de semana. Luego ponte a pensar en las cartas y a contar toda tu historia para que tenga sentido, para convencer a la persona de Estados Unidos para que te cojan. Y me acaban cogiendo en MIT, para irme a MIT Sloan, para irme a hacer el MBA. Y unos días antes de que me cojan, un AP de McKinsey, un associate partner de McKinsey, me cuenta que hay una oportunidad, digamos, en una compañía que es Factorial y que están buscando a alguien, y yo pienso que es para una posición de secondment, esto que decía de que te puedes ir como 6 meses a un cliente y tal, y yo, pues mira, es una buena alternativa, por si no me funciona el MBA, pues me puedo ir ahí y puedo aprender, porque además el mundo de startup a mí me gusta mucho, desde hace mucho tiempo, y había hecho algunos pinitos, algunos proyectitos pro bonos también con algunas compañías de Barcelona. Y dije, venga, why not? Y entonces me llama en ese momento el que era el Chief of Staff de Factorial, que era Marcel, que a día de hoy pues, es Chief Partnership Officer en Factorial, y me dice que es para la posición de Chief of Staff. Y yo, ostras, vale, esto no es un secondment, no te puedes ser 6 meses de Chief of Staff y luego irte, ¿no? Normalmente es para quedarte en la compañía y para hacerla crecer. Entonces yo le digo, bueno, espérate a que me digan algo del MBA y hablamos. Y a mí el 12 de diciembre del 23 me cogen en MIT y el 13 de diciembre estoy hablando con Jordi Romero, el CEO de Factorial, sobre la posición de Chief of Staff. Y ahí pues es una decisión obviamente pues, muy, muy complicada, ¿no? Como te imaginas, porque tienes la carrera perfecta, ¿no? Que has dibujado en McKinsey, que has disfrutado, que además ahora te cogen en un sitio que todo el mundo dice que es la leche, que todo el mundo ha sufrido mucho para entrar ahí, casi es muy, muy, muy complicado. Y yo decido lo contrario. Y en ese momento decido rechazar la vida perfecta, decido rechazar el MBA y me voy de mano derecha de Jordi a Factorial. ¿Y cuál fue el factor primordial para irte a Factorial? Para mí el factor primordial fue algo en lo que no necesariamente todo el mundo estará de acuerdo, pero es la distancia al mundo real. A mí me pareció, llegó un momento en McKinsey y que luego lo pagué realmente en Factorial, que es que estaba un pelín lejos de la vida real. Y estaba un pelín lejos, en concreto, de apretar el botón de tomar la decisión. Con lo cual, vivía en un mundo, digamos, paralelo, donde tú discutes decisiones, pero no las tomas, ¿no? Y eso, pues, me molestaba un poco, sobre todo yo teniendo un poco mi visión a largo plazo de querer montar algo, porque digo, bueno, yo quiero aprender a tomar decisiones y hacerlo yo, y quiero vivirlo de primeras. Entonces, irme a MIT y aprender seguramente de los mejores y estar rodeado de gente todavía mejor o muy buena también, de todo el mundo, para luego volver 2 años más en McKinsey
a estar un pelín lejos de las decisiones, creía que me alejaba más esos 4 años que si me iba de la mano de seguramente uno de los mejores o de los mejores fundadores que hay ahora mismo en Europa a escalar una compañía como Factorial. Ok. Oye, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Rapidito, para el que no conoce Factorial, explica lo que es Factorial, tanto lo que hace como el estado de scale-up en el cual está ahora. Sí, claro. A ver, Factorial es una compañía que fundan 3 ingenieros en Barcelona, que son Jordi, Bernat y Pau. Jordi, Bernat y Pau son, pues, bueno, Jordi y Bernat, de hecho, tienen uno de los podcasts más famosos en el mundo de emprendimiento como es ITNIC, y Factorial a día de hoy pues, se define como una AI Business Management Software, que estamos enfocados en automatizar y dar insights sobre 3 grandes grupos o 3 grandes equipos dentro de las compañías, que es recursos humanos, que es donde nacimos, finanzas y IT, los departamentos de IT. Entonces hacemos software con AI para poder automatizar el máximo número de horas posible y tareas de ahí y poder sacar a relucir datos, sobre todo enfocado en compañías pequeñas y medianas, compañías de entre 20 y 2.000 empleados como tal. Nací en Barcelona, nació en 2016, pero unos 3 años de travesía en el desierto, casi sin poder facturar un euro, encontrando el modelo de negocio, y desde 2019 hasta ahora pues ha sido pues, escalar la compañía. Yo me uní pues, a principios de 2024 y ahora pues, ya somos más de 1.500 personas en la compañía, fichamos 500 personas solo en el 2025 y este año vamos a fichar unas cuantas más también, con lo cual es una vorágine de crecimiento. Muy bien. Yo conozco a los founders, ¿no? De hecho, los dos han pasado por este podcast. Y sobre todo Bernat, la consultoría no le gusta nada. Y Jordi tampoco. Entonces, yo creo que Jordi es un poco más diplomático, ¿no? De hecho, sí, yo se lo pregunté una vez. Entonces, tú sales de McKinsey. McKinsey tiene un tema que lo comentaste por arriba, que es que como te homogeneizan en el proceso de trabajo. Sí. O sea, te enseñan un análisis es así, un documento se escribe así, una presentación se hace asado. Y entonces ahí no hay sorpresas, ¿no? Entonces tú, con todo el mundo que trabajas, tiene como un nivel básico similar. Y yo he visto muchos consultores cuando salen de estos entornos que les cuesta mucho adaptarse a entornos donde todo el mundo no tiene ese mismo conocimiento básico y la gente es bastante diferente. ¿Cómo fue tu adaptación de ese mundo, de cierta manera, muy homogéneo a Factorial, que es una scale-up? Yo también trabajo en una scale-up. Y bueno, y las scale-ups, es caos absoluto. Proceso no es lo mejor, ¿no? De hecho, a veces contratan, a mí en SAI me han contratado también para que les ponga un poco de proceso, ¿no? Porque no es lo que brilla. Y me imagino que en Factorial tampoco. No, sin duda no. Sin duda las primeras semanas son complicadas en ese sentido y en algunos otros que encantado de comentarlos también. Yo tengo la suerte que, pues Jordi es una persona muy estructurada, Bernat es una persona más tirando a genio, ¿no? y un poquito, vivir un poco más en el caos. Y la verdad es que congenié muy bien. Y al final tú eres un poco también esa persona que tiene esa función, ¿no? De traer un poco la estructura. Como Chief of Staff, al final, pues tu responsabilidad pues recae mucho, al menos en Factorial, en llevar todas las relaciones con inversores, con lo cual, pues en tener siempre y en contar la narrativa bien, pues eso es muy, muy importante. Pero la verdad es que en ese sentido con Jordi bien. Luego con el resto del equipo, pues obviamente pues tú tienes un poco esa responsabilidad de poder dar apoyo al management, sobre todo, y en dar esa estructura para que las cosas sucedan y sucedan de forma un pelín más ordenada de la que acaba sucediendo. Entonces, bueno, un poco ahí es realmente tú amoldarte un pelín más, seguramente, y traer un poco esa estructura a la mesa. ¿Y algunos otros retos que tuviste en la adaptación? Sí, y un poco relacionado a lo que te comentaba, que fue un poco el motivo de salirme de consultoría en ese momento, que todo iba tan bien, que es ese, de repente, yo lo recuerdo perfectamente, llevaba 3 semanas en Factorial, un par de semanas en Factorial, y yo como que le llevaba recomendaciones a Jordi, ¿no? De lo que yo haría, y él me decía, bueno, pero a mí no me digas qué es lo que tú harías, hazlo. Y fue ese momento de tener que empezar a tomar las decisiones, ¿no? De, oye, ¿cómo vamos a medir el éxito de un producto? ¿Cuál va a ser el pricing de la compañía y el packaging de la compañía, y etcétera? O sea, todos los retos que te puedas encontrar donde tú tienes que empezar a tomar decisiones. Y yo me di cuenta que, sin querer, llevaba un par de años sin tomar decisiones. Yo cuando estaba en Amazon pues sí que tomaba muchas decisiones para gestionar el turno y la logística, pero la realidad es que en consultoría pues había dejado de tomar esas decisiones como tal. Daba recomendaciones, y eso está muy bien, y sabía comunicarlas muy bien, pero no apretaba el botón. Y en apretar el botón creo que hay otra componente, si quieres, de vencer el miedo de apretar el botón, porque
tienes que convivir con el resultado. Que esto en consultoría a veces te puede quedar un pelín lejos, porque tú estás 3 meses en un proyecto y luego pues, como casi que te olvidas del proyecto en sí. Ok, entonces empezaste como Chief of Staff, que quizás es la entrada más fácil para un consultor, ¿no? Totalmente. Porque bueno, tiene una componente estratégica, aunque como comentas tenías que hacer que las cosas pasen. Pero entiendo que ahora estás haciendo otra cosa. Cuéntanos un poco. Sí. A ver, si quieres súper breve sobre el rol del Chief of Staff, creo que es el mejor rol para un consultor porque precisamente es muy generalista. Y sobre todo creo que hay una cosa que sí que yo me llevé de consultoría que es muy importante ahí, que es que ya le has perdido el miedo a los problemas nuevos, ¿no? Muchas veces en compañías te puedes encontrar pues, cierta especialización o cierta reticencia a coger ciertos proyectos y tú pues, no te da miedo porque ya lo has hecho antes, ¿no? En este caso pues, en McKinsey te han tirado un problema a la cara, lo has sabido resolver, lo has sabido tirar hacia adelante y además con urgencia. Es verdad que con un equipo de superestrellas al lado como tal, pero luego te vas a estas compañías, a estas scale-ups y te das cuenta que la gente es súper potente también. No todo el talento está en consultoría. A veces tú también puedes traer ese valor de la estructura y a veces también del saber tirarte a la piscina como tal. Entonces eso fue muy clave para el rol de Chief of Staff. Sí, yo evolucioné mucho en el rol de Chief of Staff como tal. Ha sido pues 2 años de viajar con Jordi por todos lados, de un poco pues estar un poco en el asiento de copiloto, si quieres, de escalar una compañía desde que yo entré de 800 a 1.500 empleados en año y medio, 2 años, con lo cual ha sido una locura. Pero yo tenía muy dentro el querer montar algo. Y esto Jordi lo sabía desde el primer día. Cuando yo fui a hablar con él después de que congieran en MIT, yo le dije, no sé de qué vamos a hablar aquí, pero si esto es incompatible con montar algo, no quiero hablarlo. Yo quiero siempre poder tener esa opcionalidad de montar algo. Y bueno, vimos una oportunidad dentro de Factorial, que es que, como te comentaba antes, pues habíamos de hecho, pues empezamos software para recursos humanos, de ahí hace 3-4 años empezamos a hacer software para finanzas y había una oportunidad en IT como tal. Y dije, esta es la oportunidad, qué mejor que hacerlo desde Factorial. Y ahora estoy en ello, pues liderando el equipo, fichando todo el equipo. Éramos 6 hace un mes, ahora ya somos 20, con lo cual está haciendo bastante brutal todo como tal y lanzando un poco el proyecto dentro de la compañía, liderando tanto el equipo de producto, 3 equipos de producto, como todo el equipo de go-to-market como tal, con lo cual es un rol muy chulo. ¿Qué es software de IT exactamente? Para pymes, me imagino también, ¿no? Sí, bueno, empezamos ahora con compañías más pequeñas y medianas, enfocados más en compañías de entre 20 y 300, 500 empleados por ahora y luego iremos subiendo como tal. Al final nosotros en IT vemos principalmente que hay 3 áreas donde podemos ayudar mucho, ¿no? Hay un área de gestión de dispositivos, hay un área de gestión de softwares, un área de gestión de tickets, que se pierde mucho tiempo en todo esto. Y al final esto tiene consecuencias de productividad, porque no conozco a casi nadie que el primer día que empezó una compañía tuviera el ordenador completamente configurado. Bueno, primero que tuviera el ordenador, luego que tuviera totalmente configurado, que tuviera acceso a las licencias. Muchas veces es una experiencia muy pobre y hay unas brechas de seguridad bastante importantes en la pequeña y mediana empresa, que en la gran empresa ya se ha resuelto bastante, pero en la pequeña y mediana empresa, que ahora está desbordada con tantos dispositivos y softwares, pues tiene mucha exposición, ¿no? Entonces, un poco intentando agrupar todo esto, hemos lanzado una plataforma que básicamente agrupa dispositivos, gestión de softwares, gestión de tickets, todo en un único sitio, automatizando todo esto y dando un nivel de seguridad sin perder ese feeling de Factorial que es tan bonito, que es que sea sencillo de utilizar, que es al final lo que quiere una compañía de ese tamaño. Muy bien, interesante. Oye, vamos a entrar a la última parte de la entrevista. Yo hace un montón de años hice un episodio con Bernat y con Javier Andrés, el de Etiquetea y ahora de Lucía. Se llamaba Startups contra Consultoras. Estuvimos ahí tirándonos el beef los 3 como 1 hora. Entonces ahora te voy a hacer yo tu startup versus consultora, pero tú solo contigo mismo. Entonces, la primera pregunta más complicada. Cuando venga un amigo, una amiga tuya, joven, saliendo de la universidad o pocos años en la universidad, y te dice, Biel, tengo una oferta para ir de analista a McKinsey o tengo una oferta para ir a Factorial. Digamos, más o menos entry level, ¿no? No más de 2 años de experiencia. ¿Qué le vas a recomendar? Como buen consultor, te diré que depende seguramente, ¿no? del rol que le hayan dado en Factorial, ¿no? Yo, creo que si he llegado donde he podido llegar, sin duda ha sido gracias a McKinsey. Y eso lo tengo súper claro y súper dentro y por eso sigo recomendando el paso por consultoría. Creo que te abre muchísimo la mente, creo que te estructura, creo que te hace perder el miedo y creo que sobre todo además te hace conocer a algunas de las mejores personas que nunca conocerás y que acaban convirtiéndose en tus mejores amigos. Con lo cual, solo ya por la experiencia, 100% la recomendaría.
Ahora, hay una componente que es innegable en una compañía como Factorial cuando sales de la universidad o eres casi recién salido de la universidad, que es si aciertas con el equipo al que ir, ¿no? Y aciertas y te vas a un equipo que está en un crecimiento brutal, como fue el equipo de Marcel, el equipo de Partners, o puede ser, por ejemplo, este equipo que ahora estamos montando en esta como nueva startup en la área de IT, te puedes realmente dar el lujo de entrar en un sitio que está creciendo tanto que puedes realmente coger alguno de los retos más importantes, cogerlos tú porque no hay nadie más que los coja y automáticamente convertirte en líder en muy poco tiempo, ¿no? O sea, que tienes la oportunidad de crecer mucho. Y eso es muy, muy, muy único. La mayoría de compañías, para llevar a una posición de management, de liderazgo, te toma muchísimo tiempo. Y eso no pasa en compañías como Factorial. Con lo cual, yo creo que si aciertas, digamos, en el sitio, y es fácil acertar en compañías que crecen mucho, porque siempre están creciendo por algún lado, que no, yo creo que ahí te la puedes jugar y puedes acabar en un equipo que realmente te haga crecer muchísimo como persona y como líder, sobre todo. También. Ok, mira, vamos a desgranar la respuesta, como haríamos en Venga, una consultora. Te voy a ir dando como que pequeños componentes de lo que es una propuesta de valor de un trabajo. Vamos a pensar siempre una persona joven, ¿no? O sea, en este podcast ya hemos tenido un par de socios senior de McKinsey, managing partner de Deloitte, y después hemos tenido un montón de founders, ¿no? Entonces quiero pensar esto más desde la perspectiva de alguien más joven, ¿no? Relativamente entry-level. Entonces te voy a ir soltando componentes de la propuesta de valor y tú me dices si esta es mejor en McKinsey o en Factorial y por qué. Te voy a soltar varias, así que esto es como un pam más o menos rápido. La primera, el salario de entrada. Salario de entrada de base siempre será mejor en consultoría. En upside, seguramente. Ok, esa es la segunda. En upside. Explícanos lo del upside. ¿Por qué es mejor sería mejor en Factorial que en McKinsey? Bueno, normalmente una startup, una scale-up, tiene mucha incertidumbre, ¿no? O más que el mundo de consultoría, con lo cual no te va a ofrecer un salario de base muy alto, pero sí que no va a tener miedo en darte acceso a un variable realmente atractivo, muchas veces uncapped también, con lo cual si tú haces un overachievement y la sacas del estadio, pues sí, realmente puedes superar el salario con creces al de consultoría. Y además tienes la componente de equity, que si puedes entrar ahí, ¿no? Si puedes entrar en ese programa de equity, pues realmente tu upside pues ya es muchas veces mayor, digamos, que el de consultoría. De base sería consultoría. Lo del equity es interesante, ¿no? Porque yo he estado en un par de empresas que entré que eran pequeñas y después se convirtieron en grandes y a mí el equity siempre ha sido importante, pero ha sido importante porque lo vi en una. Yeah. Pero yo me acuerdo la primera vez cuando entré y me contaron lo del equity, yo, bueno, ¿este equity qué será? ¿Qué va a pasar aquí? Yo qué sé. Y pasa mucho, ¿no? Que la gente no le da suficiente valor al equity. Y es la manera de generar riqueza, en realidad. Es la manera, como asalariado, de generar riqueza como tal. Y es el gran desconocido, seguramente. Seguramente por falta de casos de éxito en España en este momento, aunque pues afortunadamente yo creo que lo vamos a poder cambiar en los próximos años muy, muy pronto. Pero sin duda es donde está el upside, sin duda es donde está la oportunidad. Y yo creo que además también hay está muy vinculado al componente de misión, de pertinencia, ¿no? Que yo creo que está en el equity muchas veces, ¿no? Porque ahí es donde tú tienes el compromiso de tomas decisiones no para llegar a tu objetivo o para cumplir, digamos, este día, este mes, sino que estás pensando a 5 o 10 años vista. Y esto cambia por completo. Okay. Mira, mencionaste sentido de pertenencia. ¿Dónde hay más sentido de pertenencia? ¿En McKinsey o en Factorial? Esta es la más difícil, seguramente, te diría. Yo no he tenido un sentimiento de pertenencia como el que tengo ahora en Factorial, pero porque es que te sientes tuya la compañía y por lo tanto el éxito y fracaso que pueda tener la compañía, y yo creo que ese sentido de pertenencia es brutal, pero sin duda esa clase que había en McKinsey, ¿no? De que igual no es tanto el pertenecer a una firma, pero sobre todo a esa clase que has conseguido crear, yo creo que ese grupo sí que no lo volverá a tener nunca. Ok, está claro. Por aquí más en Factorial, entiendo la parte personal, eso sucede siempre en los primeros trabajos, pero sucede especialmente más en McKinsey, sí. Pues estás ahí como todos sufriendo juntos. Exacto, entonces compartes las penas y te ayudas, porque al final sí. Lo que tú ya has resuelto, igual tú no has resuelto, el otro sí que lo ha resuelto, y muchas veces te das eso. Claro, pues el sentido de pertenencia en una empresa no tienes equity y te sientes como un driver de ese equity importante, que es tu caso, muy bien. Eso es brutal. Perfecto, esto es aquí Factorial. ¿Dónde te la pasas mejor? A ver,
O sea, yo estoy disfrutando como un enano ahora mismo, porque es mi sueño hecho realidad en ese sentido. Con lo cual, yo creo que si tú tienes el poder, digamos, de poder tomar esas decisiones y te acabas sintiendo cómodo con ellos, ese locus of control es insuperable. Ahora, te diré que es verdad que como recién salido, yo creo que la experiencia de pasar un par de años en McKinsey, yo creo que es incluso más top, por eso que te decía, que tienes un grupo de 40 personas contigo que piensan bastante similar, pero al mismo tiempo te hacen challenge. Hay muchísima, obviamente, pues vida fuera del curro, a pesar de que sean tantas horas también el curro como tal, y yo creo que eso te hace crecer muchísimo. Y te hace crecer a lo horizontal, digamos, también. Muy bien. Oye, y este tema del sello en el currículum o no sé, lo que te va a ayudar a futuro, te acelera la carrera, o sea, son dos muy buenas marcas. Pero habla de eso un poco. ¿Es igual en las dos? ¿Es más acusado? Es muy distinto, ¿no? Seguramente en el caso del Scale-Up Startup está muy vinculado a que realmente vaya bien. Esto Bernat siempre lo dice mucho. De hecho, yo tenía un podcast que entrevistamos a startups que iban de 0 a 1 y yo siempre le decía, bueno, pero está bien aprender también de la gente que está equivocándose. Y él me decía, no tienes que aprender nada de la gente que se está equivocando. Tienes que aprender de la gente que va bien, ¿no? Y yo creo que alguien cuando busca un sello, pues también está pensando en esto. Y yo también ahora cuando entrevisto y veo a gente que ha estado en Scale-Ups o startups, pues obviamente buscarás también gente que ha hecho esto y que le ha ido bien, no que ha hecho esto y le ha ido mal, ¿no? En ese sentido. Creo que el sello es muy distinto. Yo no estaría donde estoy, yo no hubiese podido conseguir el rol de Chief of Staff que tuve con la suerte de tener con Jordi si no hubiese estado en McKinsey. Eso lo tengo muy claro, con lo cual yo creo que es una catapulta y al menos cuando yo estaba era una catapulta que era inigualable. Oye, la última, que es importante. Bueno, yo a veces digo que uno cuando es jovencito, ya tú no eres tan jovencito, pero cuando empieza uno lo que tiene que hacer es trabajar muchísimo. Pero, ¿dónde el balance vida personal-profesional es mejor? Es muy distinto. Y es muy distinto por el equity, te diría. El balance de vida en McKinsey es más complejo porque es una realidad que trabajas muchas horas y no estás viendo nada más casi que el trabajo, vives por ello. Pero los fines de semana se suelen respetar bastante. Al menos como analista es algo que puedes vivir bien y sueles desconectar bastante como tal. Entre semana pues puedes morir bastante. En una escala como Factorial, o sea, no es habitual que tengas que quedar hasta altas horas de la madrugada todos los días y tal. Sería una situación más atípica. Pero los problemas no desaparecen. Y el fin de semana tú vas con la responsabilidad de la compañía contigo, ¿no? Al final siempre estás vendiendo, siempre estás pensando un poco en cómo enfocarlo, con lo cual siempre estás pensando, y eso yo creo que lo hace el equity. Yo creo que el hecho de que perteneces tanto ya a la compañía, digo el equity no por el upside financiero, sino que te la sientes tuya, digamos, en ese sentido, y lo que hace que nunca realmente llegues a desconectar porque te sientes como que el proyecto es tuyo. Y cuando tienes un proyecto tuyo, realmente piensas en ello todo el rato. Muy bien. Oye, muchísimas gracias por compartir eso. Le damos a la gente joven para que piense qué le conviene más y también que se esfuercen porque no es fácil entrar ni en McKinsey ni en Factorial. No. Así que... Nada. Y sobre todo que elijan su camino, ¿no? Yo creo que algo que sí que es muy importante y que yo admiro también en mucha gente de mi clase es que se han sabido salir del camino cuando realmente se han dado cuenta que tenían la pasión en otro sitio y les ha dado igual lo que fueran a pensar los otros de que tuvieran una carrera perfecta o no. Yo creo que ahí es donde está realmente el alfa y es algo que recomiendo muchísimo a todo el mundo. Muy bien. Oye, gracias por venir desde Barcelona para el podcast. Nos ha encantado. Aquí en este podcast nos gusta hablar de consultoría de vez en cuando y yo siempre digo que son los episodios que más me gustan porque los siento muy cercanos, ¿no? Así que, oye, encantado. Nada, muy gracias, Josep. Oye, para terminar, si nos encontramos dentro de 10 años, si todavía estoy haciendo podcast o por la vida, ¿qué tendría que haber pasado para que tú me digas, Joseph, he tenido éxito? Yo, cuando tomé esa decisión de salirme de consultoría, la hice con mi framework, obviamente, y puntuando las cosas, o sea, no fue una decisión fácil. Y en ese momento ya decidí que quería optimizar por dos cosas. Que eran las dos Fs, ¿no? O sea, Father and Founder.
Y yo quería hacer las dos cosas y siguen siendo mis dos grandes proyectos en mi vida, con lo cual 100% pues dentro de 10 años habrá sido pues poder montar una familia y disfrutarla muchísimo y hacer crecer y enseñar un poco a esos niños y niñas. Y luego pues la parte de la componente de founder, que yo creo que ya la estoy viviendo ahora, aunque sea un intraemprendimiento como tal. La verdad es que tengo digamos, la máxima independencia para poder tomar decisiones, y al menos yo me lo siento así, con lo cual siento que estoy cumpliendo con esta parte. Con lo cual cumplir con estos dos lados y ser exitoso, ¿no?, en ambos lados, que es poder crecer esta familia y poder crecer la compañía rodeada de un equipo brutal, y creo que es lo que diría que significa éxito en 10 años.